Mesa central. Como le platicábamos al inicio del programa, la canciller alemana Angela Merkel llegó a México para realizar una visita oficial de 2 días, donde se espera que tanto el gobierno de México como el de Alemania estrechen sus lazos de amistad, políticos y también comerciales. Para analizar el tema me acompañan Abraham González, Gonzalo Soto e Isaid Mera. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, Susi. Pues bueno, esta visita ocurre en un momento en el que ambos países han sido criticados por el gobierno de Donald Trump y el día de hoy nos enfocamos específicamente a los temas comerciales. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que hay de fortalecer estos lazos, este intercambio comercial entre México y Alemania? Pues mira, la verdad es que Alemania es el líder de la Unión Europea, es la economía más fuerte en Europa, una de las economías más fuertes históricamente en el mundo. Entonces, en realidad, estrechar los lazos comerciales con un país tan grande en el papel parece ser muy conveniente, y lo es. Digo, es un gran mercado, es un gran exportador, es un gran importador de muchos productos mexicanos, pero al mismo tiempo, aquí la duda que yo tendría sería qué tan complementarias pueden ser dos economías que están orientadas hacia la exportación. En realidad me parece, y Abraham ya nos lo dirá con la terminal, México es deficitario en materia de comercio exterior con Alemania. Entonces, digamos, es un tipo de comercio distinto el que se tiene con ese país europeo que con otras naciones como Estados Unidos, como España. Entonces, ahí estamos viendo en la pantalla las exportaciones de México a Alemania y vemos cómo en 2004, bueno, ya eran 1.689 millones de pesos, me imagino. Sí, de dólares, perdón. Y cómo suben hasta, son 3.951 millones de dólares al cierre del año pasado. Entonces es un crecimiento fuerte, estable. Bueno, en años anteriores fue un poquito más alto, pero digamos que se ha mantenido hasta cierto punto en un Y son dos países abiertos al libre comercio. Y yo creo que, no sé qué piensan ustedes, pero creo que el tema Trump comercialmente ha servido para despabilar a los gobiernos mexicanos, no solamente creo. En realidad creo que los gobiernos mexicanos a darse cuenta que también pueden voltear a otros horizontes. De pronto estábamos muy cómodos, muy contentos con la relación que tenemos con Estados Unidos, con el Telecán, y de pronto llega Donald Trump a amenazarnos que incluso se puede salir, y entonces dijimos, bueno, pues, ¿y qué les parece si volteamos a ver a otros países? Y bueno, uno de esos países, como lo decía Gonzalo, pues Alemania es la potencia de Europa. Creo que sería muy importante para el país que se pudiera ampliar esta relación comercial y también, como lo decía Gonzalo, también que no sea tan negativa para México. Es decir, que también México pueda aumentar más exportaciones. Veníamos que en 2016 era de más o menos 4.000 millones de dólares, pero la relación comercial en sí es de 18.000 millones de dólares. Estamos hablando que tenemos un déficit comercial de 14.000 millones de dólares con Alemania. Sí sería importante también que pudiéramos acotarla, ¿no? Claro. Creo que más allá de las relaciones que se puedan generar o de los tratos comerciales que se pueda generar entre México y Alemania, creo que la visita de Angela Merkel tiene más que ver con un tema de señales, evidentemente, y como ya lo dijeron, hay algo que une a los dos países y son las críticas que ha hecho Donald Trump a la relación comercial que tiene tanto con Alemania como México. Y para eso te quiero mostrar este gráfico en la terminal que muestra al cierre de 2016 cuál es la relación comercial, particularmente el déficit que tiene Estados Unidos, cuáles son los déficits más grandes. Y vemos en la tablita del lado derecho, ahí están los déficits comerciales más grandes. China está al frente, después sigue México y después sigue Alemania. Entonces, son los 3 países con los que Donald Trump ha estado criticando y ha sido enfático en que eso va a cambiar, que ya no puede tener estos déficits, que ataques pues en general a la relación comercial que tiene. Y que curiosamente en esa tabla, con el quinto lugar también se ha metido, pero con el cuarto no se metió. Con Japón, con el ¿no? cuarto, la reunión que tuvo con Shinzo Abe fue muy amistosa, ninguna crítica, ¿no? Curioso que se saltara. Claro, porque sabe que no es tan sencillo, ¿no? Ahora, también habría que poner sobre la mesa o acotar más bien el tema del déficit. Realmente tener un déficit comercial con un país no necesariamente significa que tú salgas perdiendo. Por supuesto. Entonces eso es lo que Donald Trump no entiende y que sí deberíamos dejar claro. O sea, tener un déficit comercial no significa que tú estés absolutamente del lado perdedor de la balanza en la relación comercial entre ambos países. En realidad,
lo que te dice ahí es que hay otros factores, digamos, que por ejemplo el uso de capital, tú puedes estar siendo mayor, ser más exhaustivo en el uso de capital en el comercio exterior, y eso también quizá te vuelve deficitario, pero en realidad lo que creo que hay que destacar aquí, que es lo que ya mencionaba Abraham, es una cuestión de señales, ¿no? Vemos en la pantalla lo que ha escrito Donald Trump acerca de tanto de los México déficits, como de Alemania. Dice que México ha tomado ventaja de Estados Unidos por suficiente tiempo, déficits comerciales masivos y poca ayuda en una muy débil frontera, y que eso debe de cambiar ahora. Entonces, creo que sí, hay definitivamente cosas que no ha entendido Donald Trump, y que un déficit no puede ser tomado como una señal de debilidad para el país. Tengo algunos datos así en particular. Estados Unidos lleva 41 años con un déficit comercial, pero en esos 41 años con déficit comercial ha tenido, la economía de Estados Unidos se triplicó. La manufactura real de bienes, pero que además son bienes con valor agregado, se cuadruplicó, y además el número de empleos en Estados Unidos también se duplicó. Y curiosamente, justo en la única época que Estados Unidos bajó su déficit comercial, lo redujo, no lo invirtió a un superávit, pero lo redujo, fue en 1991, y en ese año hubo recesión, estuvo en Estados Unidos. Claro. Entonces, hay cosas que no, esas son el tipo de cosas que no entiende Donald Trump, y que por lo visto pues su equipo económico no se lo ha explicado. Un déficit comercial siempre va acompañado de un superávit en la cuenta de capital. ¿Qué quiere decir? Al final el déficit comercial tarde o temprano termina financiando la operación del gobierno o la operación de las empresas en Estados Unidos. Cuando un americano compra bienes en el extranjero, ¿qué hace el extranjero con esos dólares? Tiene dos opciones: o importa bienes de Estados Unidos, o va a invertirlo en activos financieros en Estados Unidos. La mayor parte, bonos, deuda tanto del gobierno de Estados Unidos como de las empresas de Estados Unidos. Entonces, al final, ese déficit está financiando la operación, y eso es algo que Trump no es que no lo entienda, o su equipo económico no es que no lo entienda. Creo que más bien es un tema de retórica, y a Donald Trump le encanta la retórica. Es decir que que Estados Unidos, cuando va con México, tiene un déficit de miles y miles de millones de dólares. El dato a simple lectura puede parecer, oye, pues ¿por qué? O sea, claro. ¿qué estamos haciendo mal? Injusto, pero ¿no? pasa también en México. O sea, también cuando llegamos a ver el dato de la balanza comercial, a veces también el déficit comercial de México, y también, pero también pasa porque a simple lectura puede parecer eso. Ahora, lo que tú dices, no sé si es tan conocido el que no implique necesariamente estar del lado perdedor, ¿no? A ver, pero y ante esta retórica que presenta Donald Trump, ante estas amenazas donde posiblemente podrían imponer un 35% a las importaciones de autos, que bueno, todo esto sabemos que violaría las reglas de la OMC, etcétera, ¿no? Pero en un supuesto que ocurrieran estas cosas, digamos que México podría voltear a ver a Alemania, hacer distintos lazos para sustituir ese tipo de intercambio comercial. Sabemos que el comercio bilateral entre México y Alemania es de 17.5 mil millones de dólares, mientras que el de México con Estados Unidos es de 532 mil millones de dólares, pero digamos que, 532 mil millones de dólares, perdón. Entonces, digamos que de cierto modo, pues sí hay una oportunidad ahí para que Alemania sustituya de cierta manera, y también México. Sí, pero yo no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que el gobierno mexicano ha sido un poco dubitativo. No lo entiendo, no lo siento que mande las señales de oye, Estados Unidos, pues si no quieres dialogar bien con nosotros, vamos a voltear hacia otro lado. O sea, ¿crees que sigue como tanteando el terreno? ¿No? A ver, no es tan sencillo, porque por el nivel de comercio. Pero Alemania lo está haciendo. Pero ella no es tanto del gobierno. O sea, a ver, ahí es una cuestión de números y es una cuestión de negocios. Y a las empresas en México, al parecer, les sigue siendo y resultando mucho mejor negocio, no nada más en términos de costos, sino de ventas en Estados Unidos, acercarse a la relación bilateral con el vecino del norte. Por supuesto, todavía no hay un Border Adjustment Tax, que eso también podría... Estoy de acuerdo, pero al final del día siempre, yo creo que el gobierno puede tener muy buenos acuerdos comerciales que los tiene
¿no? Porque México es uno de los países con más acuerdos comerciales en el mundo, y aún así las empresas deciden mejor ir a Estados Unidos, seguir en ese mercado que sigue siendo uno de los más grandes del mundo, si no es que el más grande todavía, y discutible ahí con el tema de China, pero sí sigue siendo un mercado con mucho poder adquisitivo. ¿Y no crees que han faltado incentivos, quizá? Y uno, compartimos una larguísima frontera con ellos, todavía no está el muro, pero compartimos una enorme frontera con ellos donde los costos es mucho más fácil trasladar los productos. Había empresarios chinos que de verdad, muchos empresarios chinos que veían nuestra frontera con Estados Unidos y de verdad decían: denme solamente 100 kilómetros de aquí y les inundo el mercado con mis productos, porque es mucho más rentable para las empresas mexicanas todavía. Sí, con la cercanía que tenemos, ¿no? Porque también el tema de los puertos para las importaciones y exportaciones es algo que se tiene que fortalecer. Ahora, algo importante también es, yo tengo la percepción de que Alemania justo lo que en este momento tiene que buscar es un aliado. Y más que querer fortalecer la relación con México en temas de comercio, creo que más bien lo que estaría buscando es enviar señales, ¿no? Es enviar una señal y decirle a Trump: no nos vamos a quedar sentados viendo a ver tú qué haces, qué dices sobre el comercio. Y también señal para Reino Unido, que también está promoviendo estas políticas proteccionistas, ¿no? Ahora, yo creo que México recibe a Angela Merkel, canciller de Alemania, pero también recibe a Angela Merkel, la líder de la Unión Europea. Y sin duda, yo creo que Angela Merkel también viene con una agenda más general, más regional, ¿no? En el tema de incluir la presencia de la Unión Europea en México y que México la tenga. El acuerdo de libre comercio. Ya lo decía hace unas semanas. Europa ahora sí tiene su destino, depende ya de ellos mismos, está en sus manos con el retiro de Estados Unidos del apoyo tanto comercial y político que puedan recibir. Bien, pues ¿cuáles son sus conclusiones de esta visita? ¿Qué esperar? Pues mira, creo que la visita se va a dar en buenos términos. Creo que es importante pues los tratos comerciales. En general, la relación entre ambos países es buena. Sin embargo, bueno, creo que particularmente poniendo el foco en Estados Unidos o la posición de Estados Unidos, pues creo que hay también cosas que Donald Trump debería entender que no necesariamente van a ser buenas, un impuesto o un VAT o cualquier cosa para su propia población. Claro. Una buena relación, estrechar la relación, no veo mucho más en el sentido de un mayor comercio de inmediato, ni mucho menos. Sí, porque sería algo además a largo plazo, sentar ¿no? las bases.